Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Les saluda el profesor Jefferson Reyes Santiago, en especial a los alumnos de cuarto de secundaria con quien desarrollamos el curso de literatura. Bienvenidos a esta semana número 9. El día de hoy trabajaremos acerca de la literatura de la emancipación. Nos adentraremos a ella no desde el campo de la producción literaria ni de los autores, sino que empezaremos desde el contexto histórico y las características de este periodo. Leamos esa frase. Es la literatura que ayuda. Bien, les estaba comentando, estimados alumnos, que pensemos en esa frase. Es la literatura que ayuda a estimular por medio de la expresión intelectual y escrita, la lucha por la libertad. Esta frase pertenece a este periodo literario. Esta frase involucra mucho de lo que sucede o acontece en este proceso de emancipación, que surge una nueva conciencia nacional, sobre todo porque la opresión que existía en ese entonces es muy fuerte. Existe un descontento por parte de los criollos, la explotación que surge en los indios y sobre todo la influencia de nuevas ideas que en este caso van a sentar sus bases en un proceso emancipador libertador. El contexto histórico de este periodo literario abarca aproximadamente a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, periodificado en el año 1780 a 1826 después de Cristo. Se inicia con el levantamiento de Túpac Amaru en 1780, cansado de las injusticias cometidas por los españoles, y concluirá este movimiento con el levantamiento del pueblo peruano debido a la dictadura de Simón Bolívar. Un año después del levantamiento de Túpac Amaru, el año 1781, se da la lectura del discurso que es el elogio del virrey Jáuregui, escrito por José Baquijano y Carrillo, que es uno de los autores representativos de este periodo. En el año 1815 se van a producir batallas decisivas para nuestra libertad, como es el caso de las batallas de Junín y la batalla de Ayacucho. El 15 de julio de 1821 se firmó ya el Acta de Independencia, pero el 28 del mismo mes se celebró apoteósicamente nuestra independencia. Por fin éramos libres, independientes, como lo diría José de San Martín. El año 1825, a raíz de todo esto, ya los españoles regresarían a España. El último virrey que estuvo en el Perú era José de la Serna. Entonces, como podemos observar ahora a través de esta imagen, el proceso de independencia es el motor y el motivo de los principales
la principal acción literaria dentro de este periodo. Y vamos a encontrar más adelante que también va a iniciarse la actividad periodística, pero muchas veces la acción o la redacción no se va a ver plasmada de una forma objetiva, sino que siempre o desde antaño ha primado los principios subjetivos de un sinfín de razones, ¿no? O motivaciones, como se va a decir. Entonces, lo que hemos leído lo tenemos ahora en una línea de tiempo: el levantamiento de Túpac Amaru, el nacimiento de Mariano Melgar, la batalla de Junín, la edición de los diarios que es El Comercio y El Perú, o El Peruano, la firma del Acta de la Independencia, la proclamación de la Independencia y el retorno de los españoles, en este caso a su tierra natal, con el último virrey. Entonces veamos cuál es la característica, ¿no? Esta literatura está teñida de la realidad política de la época, la causa de la revolución libertadora. Esta se expresa en la literatura a través de tres temas principales. A ver, vamos a recordar. El primero es la patria, el segundo es la libertad y el tercero el sentimiento indígena. Entonces tenemos que la patria, los países americanos no tenían la actual conformación de hoy, ¿no? Incluso la palabra patria aludía a veces a la patria continental, que hablábamos de toda América, o patria nacional, que era la unión de criollos e indígenas. Pero en todo caso, esta palabra a principios del siglo XIX ya tenía una clara connotación anti-española y separatista, ¿no? Pero se van a dar otros hechos, por ejemplo, una propaganda clandestina que era justamente, algunos creían que era el sabotaje de las principales acciones de emancipación. También surge el patriotismo peruano con sentido solidario y unificador, y se emplean como medio de expresión las odas, canciones, panfletos, epigramas de amor patrióticos. Y finalmente el estilo está bajo los cánones del neoclasicismo como remanente de la literatura colonial, vislumbrándose el primer romanticismo. Por supuesto que no va a ser del todo así como se concibe. Van a haber alguna que otra acción que represente o que se manifieste en este momento. Entonces la segunda característica de este periodo es la libertad. Era el objetivo prioritario de todos en aquella época. Se compusieron letrillas, romances, discursos e himnos patrióticos. Pero hubieron dos corrientes que animaron el cambio, ¿no? La reformista, que se realizaba a través del Mercurio peruano, y la separatista, que era defendida y postulada por Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Esto se va a evidenciar a través de los textos, sí o sí. También surge el sentimiento indígena, que es la tercera característica. Para muchas personas y grupos sociales, la emancipación significó
del resurgimiento de la cultura aborigen frente al dominio español. Es así como en el Perú se subrayó nuestra tradición incaica, porque se empieza a darle sentido, a darle un valor a lo autóctono, a lo nuestro. Quizás con una visión no tan real, pero fue un punto de partida. Entonces, los representantes que van a acompañar este periodo, tenemos a José Vaquíjano y Carrillo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, José Faustino Sánchez Carrión, Mariano Melgar, Valdivieso, José Joaquín Olmedo, Hipólito Unanue. Por supuesto que ya habíamos mencionado nosotros a José Vaquíjano y Carrillo. Habíamos manifestado que la lectura del elogio del virrey Jáuregui había sido para él una acción muy importante. Por supuesto que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán tampoco se queda atrás. Su acción literaria, moralizante, separatista, buscaba en este caso que exista una adhesión o unión frente a lo español. José Faustino Sánchez Carrión, quien más adelante va a escribir pequeños momentos, pequeñas situaciones que sucedían en nuestro país y que por supuesto eran de recelo también, de quedárnosla, de no difundir, de no divulgar, porque era parte de lo nuestro. Y en el caso de Mariano Melgar, que ustedes se preguntarán que es el más representativo de este periodo, sobre todo porque Mariano Melgar va a desarrollar el yarabí. El yarabí para muchos es una adaptación de una de las especies incas, pero que más adelante Mariano Melgar pues va a decir, ¿no? ¿Por qué a ver te volví, Silvia querida, ¿no? Y crea esta figura de musa, pero que más adelante va a tener una explicación muy importante, especialmente por la poesía, la intensidad con la que este autor pudo plasmar sus actividades literarias. José Joaquín Olmedo no, no desarrolló acciones literarias profundas, pero está dentro de este periodo. No es peruano, es ecuatoriano, pero se buscó asilo político, en nuestro país fue bien acogido, desarrolló la defensa sobre todo de acciones del territorio latinoamericano y también nos incluía ahí en esa acción. Y por supuesto que Joaquín Olmedo, a través de distintas obras líricas, ha podido plasmar una visión distinta a los demás, pero que le hace particular dentro del todo. Sobre todo porque involucra aspectos importantes. No solamente pareciese un recopilador histórico de las batallas de Junín o Ayacucho, sino que, por ejemplo, ¿no? Joaquín Olmedo también es importante por, por sus aportes literarios acerca de su realidad ecuatoriana y por qué salió de ese país. Y sobre todo que se muestra muy agradecido en su escritura por, por nosotros, ¿no? por el país que le acogió. Finalmente tenemos a Hipólito Unanue. La mayoría solo estudia a Hipólito Unanue por medicina, por sus avances y alcances,
pero también tiene una obra literaria que es las observaciones climatológicas de Lima, donde hace mención de algunas realidades socioculturales de los limeños, que en este caso abarca gran parte de nuestro Perú. Entonces, estimados alumnos, esperamos que esta visión nos cause cierta curiosidad acerca de lo que continúa la próxima semana. Muchas gracias y recuerden quedarse en casa porque es importante protegernos y cuidarnos. Muchas gracias.